es sinónimo de despreciar su impacto sobre la producción, sobre el empleo, sobre los ingresos familiares, sobre la pobreza, sobre la desigualdad y, en última instancia, sobre la institucionalidad democrática y la consolidación de los valores en la sociedad. Porque también la inestabilidad económica y la inestabilidad financiera, la inestabilidad social, también distorsiona y marginaliza, ¿verdad?, los valores en una sociedad. Desde ese punto de vista, nosotros nos sentimos responsables de contribuir a la base misma, a la plataforma misma que permite trabajar a favor de la equidad, trabajar a favor de la igualdad de oportunidades. Y desde ese punto de vista no le cedemos la derecha ni la izquierda a nadie. Es más, simplemente para mostrar 2 o 3 perlitas en este sentido, las crisis financieras, los desequilibrios macroeconómicos son sinónimo de alto desempleo, de caída de salarios, de más pobreza y de más desigualdad. 2 ejemplos gráficos que ponemos ahí. La crisis del año 82, el salto brutal en el desempleo, la caída en la producción, la caída en los salarios, el aumento de la pobreza y el aumento de la indigencia. Y aquí la crisis del 2002, el aumento del desempleo, la caída de la producción, la caída de los salarios, el aumento de la pobreza y el aumento de la indigencia. Estabilidad, equidad y desarrollo son 3 ingredientes de un mismo círculo que puede ser virtuoso o vicioso. Por lo tanto, trabajar para la estabilidad es trabajar a favor de un círculo virtuoso que haga de la estabilidad social y la equidad resultado y, a su vez, ingrediente que alimenta el desarrollo económico, porque incide en el ambiente de la inversión, incide en la generación de empleo y en la calidad del empleo, contribuye a la estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, en última instancia, contribuye al desarrollo económico y social. Y obviamente también se alimenta del desarrollo económico y social, de la prosperidad, como se planteó hace un rato, ¿verdad?, para justamente consolidar mayor igualdad y consolidar valores. Estos aspectos, si a alguien le parecía lejano el concepto de los roles bancocentralistas a la equidad, quizá le parezcan más lejanos los roles bancocentralistas a la ética. Bueno, definitivamente tampoco en eso le cedemos lugares a nadie. Somos de los convencidos de que la ética de una sociedad se mide por cómo esa sociedad trata a los más desprotegidos. Justamente el descontrol inflacionario, el descontrol macroeconómico, las crisis financieras, las pagan los sectores más desfavorecidos de la población. La inestabilidad macroeconómica, la inestabilidad financiera también aumenta los riesgos en la institucionalidad política, el desmembramiento social y la violencia, los valores, hay una decadencia en los valores en eso. Por lo tanto, justamente el Banco Central está mandatado por la sociedad para contribuir a evitar eso, para contribuir a mitigar la posibilidad de descontroles en los precios, en el sistema bancario, en la cadena de pagos. Aspectos, reitero, que influyen decisivamente en el bienestar, sobre todo de los sectores más desfavorecidos de la población. Y además, obviamente, la ética está vinculada no solo a este rol implícito en sus funciones básicas. El Banco Central es ético también porque hace bien su trabajo, pero a su vez también lo debe hacer con formas éticas, ¿verdad? Con transparencia, con responsabilidad, con eficiencia. Los roles del Banco Central, entonces, decíamos, se asocian a la equidad y se asocian al desarrollo económico. Entonces, además de los aspectos que hablábamos con respecto a la equidad y la ética, también tenemos que ver que el buen cumplimiento de ese mandato legal que tiene el Banco Central debe reflejarse en aspectos de institucionalidad y de acciones que hacen al desarrollo económico, a la producción y a la competitividad global de la economía. Si uno toma
el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, que es un indicador que resume 109 factores distribuidos en 12 pilares. Vean que 109 factores es bastante diferente que un factor, que es el que muchas veces se toma como sinónimo de competitividad en la discusión pública. Vemos que hay más de un aspecto en donde los roles bancocentralistas son fundamentales. Tanto en el pilar referido a la estabilidad macroeconómica, componente imprescindible de la competitividad de un país, como en el desarrollo y la sofisticación del mercado financiero. Simplemente a modo de pantallazo, ya incluso con los últimos datos del último índice de competitividad global del Foro Económico Mundial para Uruguay, Uruguay sigue mejorando su competitividad de acuerdo al Foro Económico Mundial, ¿verdad? Incrementando sensiblemente ese índice y mejorando sensiblemente su posicionamiento en el ranking de países. En el año 2006, Uruguay estaba en el lugar 79 de competitividad y en el año 2010 está en el lugar 64, es decir, mejoró 15 posiciones a nivel mundial en solo 5 años. Y eso es fruto de una mejora en básicamente todos los principales pilares que componen este índice, tanto en lo que el Foro Económico Mundial llama los requisitos básicos, que tienen que ver sobre todo con aspectos institucionales y de reglas de juego y cumplimiento de contratos, como con aquellos requisitos que facilitan la eficiencia, la mejora en las reglas de juego y su cumplimiento, y los factores de innovación y sofisticación. En todos estos aspectos, Uruguay ha mejorado en los últimos 5 años. Y a su vez hay algunos aspectos específicos en donde interviene el Banco Central. Hay 6 factores, por lo menos, en donde el Banco Central incide. En algunos básicos estamos bastante bien ubicados, pero tenemos mucho para trabajar en todo lo que refiere a la sofisticación y el desarrollo del sistema financiero. Y justamente eso es parte de la agenda estratégica del Banco Central y de las autoridades económicas. La inclusión financiera es consistente también con este diagnóstico que muestra que estamos rezagados en aspectos de desarrollo, sofisticación, cobertura del sistema financiero en el país. Una mayor educación financiera y una mayor inclusión financiera van a ser consistentes también con una mejora de la competitividad del país. Entonces, si decimos que cumplir razonablemente las funciones, los roles del Banco Central en el país, hacen al desarrollo económico, hacen a la competitividad, hacen a la equidad y hacen a la ética, permítanos mostrar de manera transparente cómo estamos trabajando en el Banco Central a partir de la definición del primer plan estratégico de la institución que se aprobó el año pasado. Básicamente ese plan estratégico institucional tiene 7 objetivos institucionales primordiales que a su vez se distribuyen en diversas metas a nivel de todas las áreas del Banco Central. Y permítame, no los voy a leer en esta lámina, sino que voy a ir repasando uno por uno en las láminas siguientes. El objetivo primordial, los 3 primeros objetivos hacen al mandato legal desde el punto de vista del contenido, o sea, estabilidad de precios, sistema financiero y sistema de pagos. Los otros 4 objetivos están más vinculados a los aspectos organizacionales, de gestión y de gobierno corporativo del propio Banco Central. Entonces, el primer objetivo de contenido es el referido a mantener la tasa y las expectativas de inflación dentro de los parámetros comprometidos con las autoridades económicas. La tasa de inflación en general está dentro del rango objetivo. Nosotros hemos decidido dar señales de un angostamiento del rango prometido a partir de mitad del año próximo. Las expectativas están estables con respecto a lo que es la situación actual de inflación, pero implican que están entonces levemente por encima del rango prometido. Obviamente tenemos que seguir trabajando para garantizar no solamente la inflación dentro del rango objetivo, sino también para que los agentes económicos, que en última instancia son los que toman las decisiones en la formación de precios, también tengan más claridad acerca de que el Banco Central está comprometido, al igual que el Ministerio de Economía, con mantener
la inflación dentro de los parámetros comprometidos. ¿Cómo hemos trabajado en esto? Básicamente con políticas de manual. Acá no hay que inventar la rueda en esto, ¿verdad? Hemos hecho una política estándar orientada a los objetivos de inflación. Ustedes ven ahí en esa lámina que lo que ha sido los movimientos de tasa de interés en Uruguay básicamente han acompañado lo que es la situación de países que están teniendo los mismos desafíos de política macroeconómica que Uruguay, ¿verdad? Brasil, Chile, Colombia, Perú. Y eso a su vez, en materia de expectativas, se consolida también con una elevada credibilidad, no solo interna sino también externa, y eso se refleja en los spreads de deuda. Desde ya hace algunos años Uruguay se ha alineado en términos de riesgo país con el promedio de los países emergentes, pero en realidad en los últimos 2 años Uruguay incluso se ha comportado de mejor manera que los países emergentes en promedio. Uruguay tiene una muy buena credibilidad desde este punto de vista que se refleja en los bajos spreads de deuda, ¿verdad? Y también se refleja en lo que ha sido la mejora sistemática de las calificaciones de parte de las calificadoras de riesgo, si bien como todos ustedes saben consideramos que todavía están rezagadas en ese sentido. No podemos soslayar, ¿verdad?, en esta lógica de mantener tasas y expectativas de inflación en línea, lo que es la relación entre la política monetaria y el mercado de cambios, porque justamente uno de los desafíos que están planteados hoy tienen que ver con la afluencia con 2 cosas, con la afluencia de capitales derivados de las condiciones internacionales, típicamente tasas de interés nulas en el mundo desarrollado, expectativas pobres de crecimiento en el mundo desarrollado, en contraposición a lo que pasa en algunos países emergentes y en particular en Uruguay, y a su vez alimentado también por la prosperidad y el crecimiento y la credibilidad que el propio Uruguay está teniendo, ¿verdad? Acá las condiciones internacionales importan, pero yo escucho desde distintas tiendas decir que todo está determinado por los precios internacionales, por las condiciones internacionales, y que de alguna manera con cualquier política económica los resultados serían más o menos los mismos. Hay de cuando creamos realmente eso, ¿verdad? Porque creo que hemos ya vivido situaciones favorables a nivel internacional y en general no las hemos aprovechado. Quizá pasa que, como en cualquier ámbito de la vida, cuando después de un cierto tiempo uno empieza a resolver ciertas áreas de su vida, de la política, de la familia, de lo que fuera, uno tiende a trivializar las cosas ya resueltas o las cosas ya consolidadas. Pero nosotros estamos obligados a no trivializarlo, a no soslayarlo, a no restarle importancia a tener políticas macroeconómicas consistentes. Y en particular en lo que se asocia a política monetaria y mercado de cambios, el tipo de cambio es una variable muy importante en Uruguay, lo hemos dicho muchas veces. Uruguay es una economía bastante abierta, es una economía dolarizada, y por lo tanto la política monetaria se asocia a los temas cambiarios porque no puede contribuir a un desalineamiento cambiario que aleje el tipo de cambio de sus fundamentos, y tampoco puede, entre comillas, admitir un tipo de cambio demasiado alto que afecte también la competitividad por el lado de la inflación, que además de afectar la competitividad, recuerden, afecta la producción y la equidad. Es importante reducir la volatilidad del tipo de cambio, eso es uno de los elementos que justifican la participación del Estado en el mercado de cambios, además de la participación natural como demandantes de dólares que tiene el gobierno, el Banco Central y las empresas públicas. También debe contribuir en esta lógica equilibrada y consistente de política monetaria y mercado de cambios a acompañar razonablemente un ritmo de desdolarización en la economía uruguaya, un objetivo sin duda estructuralmente deseable, pero que debe hacerse a los pasos que no afecten sustancialmente, ¿verdad?, el corto plazo. Y sobre todo, teniendo en cuenta, y esto es complementario a lo que decía el ministro hace un rato, una visión equilibrada entre la apreciación cambiaria a la que fuerzan los fundamentos actuales de la economía mundial y regional, que no son fundamentos de largo plazo, porque nadie puede pensar que las tasas de interés en el mundo van a ser 0 el resto de la vida. Nadie puede pensar que el desempleo en Estados Unidos va a ser el 10% toda la vida o el 20% en Europa. Estamos en condiciones internacionales
muy peculiares. Si nosotros no somos conscientes de eso, podemos llegar a tomar decisiones equivocadas en el corto plazo, habilitando una excesiva apreciación cambiaria que tiene consecuencias para el mediano plazo cuando esas condiciones internacionales seguramente se reviertan. Nosotros seguimos pensando que hay que tener una visión equilibrada entre objetivos y entre espacios temporales. Hay que tener una visión equilibrada del corto plazo y el mediano y largo plazo, cuyas condiciones macroeconómicas y condiciones internacionales no van a ser necesariamente las mismas. El segundo objetivo de contenido refiere a aplicar las mejores prácticas internacionales en materia de regulación, supervisión y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. La implementación de la Carta Orgánica del Banco Central está en la base de este objetivo, sobre todo en lo que hace al proceso de centralización regulatoria, la conformación de una única superintendencia, con ampliación del perímetro regulado, ¿verdad?, con más agentes en el sistema financiero que están bajo la égida regulatoria, y a nivel del Comité de Regulación y Supervisión Financiera se han definido entre el directorio del Banco Central y la superintendencia el marco estratégico y operativo justamente para el trabajo de dicha superintendencia, y estamos apuntando a una armonización del marco normativo según riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de 4 marcos normativos más o menos disociados, como teníamos antes, entre bancos, seguros, administradoras de fondos de pensión y mercado de valores, apuntamos a armonizar la regulación, y esa armonización se hace con el criterio de exigir la regulación y la supervisión en función de los riesgos que cada una de las operaciones implican. Asimilar riesgo, similar regulación y similar supervisión. No es un trabajo fácil, ¿verdad? Y eso lo ha mostrado en la situación internacional en donde la supervisión y la regulación han mostrado falencias en el marco de la crisis financiera. Hay avances en la hoja de ruta hacia las recomendaciones de Basilea II. Estamos continuando el proceso hacia estándares de información financiera. Vamos camino a exigir normas internacionales de información financiera a todos los entes vinculados al sistema financiero. También nos han escuchado más de una oportunidad decir que tenemos que seguir combatiendo la opacidad informativa del sector privado en el Uruguay y mejorar algo que claramente tenemos en el debe, que es un marco que favorezca las microfinanzas. En general hay un amplio reconocimiento de los estándares regulatorios y de supervisión por parte de los organismos internacionales especializados. De hecho, nuestro superintendente acaba de ser nombrado vicepresidente de la Asociación de Supervisores Bancarios de América, ¿verdad? Y también la reputación regulatoria es uno de los ingredientes que contribuye a que en Uruguay, aún en el marco de la crisis, ha atravesado procesos de fusiones y adquisiciones entre bancos sin que al sistema bancario se le haya movido un solo pelo. Ha habido fusiones, ha habido adquisiciones, sigue habiendo, y todas en general son buenas noticias para el país, muestras de confianza, de credibilidad, de afianzamiento de estabilidad y de afianzamiento de la competencia en el sector bancario, y todo se hace de manera absolutamente ordenada y sin desequilibrios. En este esquema también quiero dedicarle un minutito al tema del lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, mejor dicho, al combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Ustedes saben que a nivel internacional, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, es quien lidera la prevención del lavado de activos. Uruguay integra el GAFI-Sud, que es el ala sudamericana, ¿verdad?, del GAFI, que son 12 países, o sea, Uruguay y otros 11 países latinoamericanos. El GAFI hace 40 recomendaciones para prevenir el lavado de dinero y 9 para combatir el financiamiento de operaciones terroristas. Uruguay fue evaluado en 2002, 2006 y 2009. Y dados los significativos avances, fue retirado de lo que era una lista de seguimiento, es decir, que te estaban mirando un poco con luz amarilla, con la lupa de manera más o menos continua. Se han fortalecido la institucionalidad en materia de combate al lavado y de inteligencia financiera, y ahí es donde interviene el Banco Central en la unidad de información y análisis financiero, en directa asociación con todas las autoridades públicas relacionadas con el lavado de activos. Y en 2010, además, Uruguay ingresó esta unidad, esta oficina, esta UIAF del Banco Central, a lo que se llama el Grupo Egmont, que es una organización internacional de 120 integrantes,
en donde de alguna manera hay un intercambio de información, pero sobre todo